Casi todas las denominaciones cristianas le reconocen como el Hijo de Dios y por extensión la encarnación de Dios mismo. Su importancia estriba en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. Es una figura bastante respetada en el mundo del hinduismo. Una de las escrituras sagradas de esta religión, el Bhavishya Purana, de hace 3000 años, anuncia su nacimiento con otro nombre, el nombre de Isha. El hindú practicante, sea de origen asiático u occidental, siempre va a tener un respeto hacia la figura del maestro. Lo consideran como un iluminado. Los budistas también lo consideran un ser iluminado, un gran maestro, pero no lo consideran como un dios. La tradición judía subraya que nació, vivió y murió como un judío, pero para ellos es imposible que una persona sea sinónimo de Dios, porque las expectativas que planteaban los profetas para la llegada del Mesías no se vieron realizadas. Para los judíos, Jesús es percibido como un maestro y como un rabino, no como un Dios, ni tampoco como un profeta, porque la profecía terminó 400 años antes de Jesucristo. En el Islam, Jesús es considerado como uno de los más grandes profetas de la humanidad, y al igual que María su madre, lo consideran que fue un siervo de Dios. Por tanto, de acuerdo a esta religión, Jesús es un ser humano al que no se le reza ni se le debe pedir nada, pero se le reconoce su capacidad para hacer milagros. En el Islam, por su parte, Jesús no es visto como un intercesor de Dios ni un hombre que participó de la administración del universo junto a Dios. El propio maestro, en algún tiempo, quiso saber lo que pensaban los demás sobre él. ¿Quién dicen que soy?, preguntó a los discípulos. Hoy en Esfera Global sabremos lo que piensan nuestros expertos, la gente en las calles y todas las demás religiones divididas entre quienes reconocen al Mesías, al Hijo de Dios, y quienes reconocen al siervo, al hombre, al maestro, al rabino, al gran profeta, que hoy cuenta con miles de millones de seguidores de todas las religiones, culturas y lenguas en todo el planeta. En nuestro programa hablamos sobre el más grande líder de la historia de la humanidad, el gran revolucionario y trascendental Jesús, Dios y transformador. Vamos a poner el tema en contexto. El valor histórico de los documentos cristianos y el valor crítico de los conocimientos de la ciencia histórica han permitido conocer al hombre llamado Jesús de Nazaret, también nombrado Cristo o Jesucristo. Él es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la cultura occidental. Prácticamente todos los historiadores de la antigüedad afirman la existencia de un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y que fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30, bajo el gobierno de Poncio Pilato. En todos los tiempos se ha pretendido conocer a profundidad la figura de Cristo mediante su estudio. A partir del año 50, comienza a abrirse una grieta en torno al Jesús histórico y al Cristo de la fe. El primero, el Jesús histórico, es el resultado de los intentos por reconstruir su vida y enseñanza mediante los métodos históricos críticos, en contraste con las diferencias cristológicas y otros relatos cristianos. Sin embargo, la sola reconstrucción histórica de Jesús no es suficiente para comprender del todo su trascendencia, por lo que desde el punto de vista cristiano existe el Cristo de la fe. El conocimiento cristiano del Cristo depende de la experiencia de la fe, que quedó expresada en los escritos del Nuevo Testamento. Fue la fe quien atestiguó la existencia de Jesús hombre y del Jesús Redentor, símbolo del acontecimiento de la resurrección. Pero además, la fe en el misterio del Hijo como revelador del Padre se encuentra presente en todos los ámbitos de la cristología, todas las palabras y obras de Jesús. La comunicación con el Padre comprende el alma humana desde Jesús en el acto de la oración. Quien ve a Jesús, ve también al Padre. Por tanto, su grandeza humana y espiritual ha sido el trascender los límites del ser humano, algo para lo que estaba predispuesto desde la creación, por su semejanza con Dios. En el Evangelio de San Mateo 21:10 se decía que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la población que allí habitaba se conmovió, se estremeció y se preguntaban, ¿quién es este?
Pero a lo largo de todo el Evangelio se pueden encontrar personajes que se cuestionaban acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿De dónde le viene su poder? ¿Por qué habla con tanta autoridad? ¿Cómo es que hace aquellos milagros? ¿Por qué parece contradecir las costumbres y las normas de la época? ¿Por qué lo rechazan las autoridades? Estas cuestiones que se planteaban entonces han recorrido todo el devenir de la historia y son cuestiones que todavía buscamos cómo contestar. Hoy en este programa especial dedicado a Jesús, Dios y Transformador, recibimos al obispo Heriberto Concepción de la Iglesia de Dios Casa de Adoración, que viene a acompañarnos en Esfera Global. Vamos a darle la bienvenida. Pastor, muchísimas gracias por estar en Esfera Global. Bienvenido. Un placer para mí también. Puede sentarse. Aprovechando, Pastor, esa introducción en la que citamos a Mateo 21:10. ¿Quién es ese? Vamos a hablar con usted acerca de Jesús. ¿Y quién es Jesús para usted? ¿Existió realmente Jesús? ¿Cuál es el misterio de su encarnación? La palabra de Dios lo establece muy claro, tanto Mateo, Lucas especialmente, habla muy bien y muy claro sobre el nacimiento de Jesús. También en los profetas antiguos fue profetizado. Como te decía, cuando vemos a Mateo y a Lucas especialmente hablando sobre Jesús, nos habla claramente que Jesús estaba profetizado venir a la tierra. Entonces, desde la misma historia vemos que Jesús existió, era Dios y como hombre existió, porque la encarnación se da cuando la naturaleza divina hace conexión con la naturaleza humana. Lo que sí hay contradicciones con la fecha de su nacimiento, porque aunque mucha gente lo sitúa en 25 de diciembre, para esa época no pudo ser diciembre, porque desde noviembre hasta mayo había un problema de invierno y los animales eran guardados en establos, guardados, resguardados y guardados. Lo importante es que nació y que vino al mundo y que fue real y que convivió y se conoce. En la historia está y el impacto que todavía hoy vivimos de ese Jesús que nació, que creció, que murió y que resucitó y que hoy vive entre nosotros porque es Dios. Pastor, ¿y cómo se explica ese misterio de la encarnación? Lo que pasa es que Dios quería tratar con el hombre. Si Él venía, fíjate que Dios viene como espíritu, no iba a ser lo mismo como hombre. Dios se tuvo que hacer hombre y la Biblia lo había profetizado, que iba a nacer, que iba a ser hombre. Jesús caminó, Jesús vivió lo que le dio, se cansó, le dio sed, compartió con la gente. Fíjate cuando Lázaro muere, que era una familia que Jesús convivía, compartía mucho tiempo con ellos. Él llora al ver a su amigo que ha muerto, aún lo resucita y lo iba a resucitar, pero al verla triste a la familia, él llora, él comparte. Entonces, él comparte la humanidad, él vive en la humanidad. Si Jesús no desciende como hombre y toma cuerpo como hombre, la gente no iba a entender el mensaje de la salvación. Pero un poco crear empatía. Exactamente, y hacer lo que, vivir con el hombre y que el hombre lo asimilara como tal. Él cargó el pecado de nosotros a la cruz. Él tomó nuestra culpa, él tomó nuestra condenación para salvarnos. Pero él no tomó la parte humana del pecado, de la maldad. Él tomó la naturaleza humana para poderse entender con el hombre. ¿Y qué sabemos, Pastor, de la vida temprana de Jesús? Sabemos que hubo una intervención en el templo, no se habló mucho más y luego reaparece Jesús con San Juan el Bautista. Sí, fíjate, sobre la vida de Jesús no hay mucho detalle. En Lucas 2, 40 al 52 nos dice la palabra de Dios que el niño crecía y se fortalecía. También a eso de los 12 años, siendo un adolescente, se encontró con un doctor y discutía y hablaba de esta manera que ellos se sorprendían y se admiraban. Pero su mayor tiempo Jesús lo pasó con sus padres, lo que se entiende, hasta esperar la mayoría de edad, que era la costumbre judía, para ejercer su ministerio, y ahí que lo hace. Pero se desarrolló, por eso se entiende que Jesús, su padre era de oficio carpintero, se dice que Jesús desarrolló un cuerpo más fuerte, porque él trabajó carpintería con sus padres, se desarrolló y estuvo ahí hasta el momento en que ella iba a iniciar su ministerio en la tierra. ¿Cómo se preparó para la vida pública? Sale a los 30 años, ¿no? Sí, algunos dicen los 30, otros 30, alrededor de 30 años, él sale al ministerio porque era la edad ya madura del tiempo. Fíjate que cuando él reaparece de nuevo ya, que ya vuelve a Galilea, es bautizado por él, vuelve a Galilea, Jesús inicia su ministerio haciendo aquella gran proclamación: aquí ha venido el Hijo del Hombre
ha venido a traer arrepentimiento, a salvar a los cautivos, a libertar a los cautivos, a los afligidos de espíritu y eso. Y ahí ya inicia su ministerio y al comenzar su ministerio, la fama comienza a extenderse. ¿Por qué? Porque la gente eran sanados, los enfermos eran sanados, las personas que tenían dificultades o esclavitud eran liberadas, espiritual estoy hablando, emocionales. Y Dios comenzaba a ver milagros y maravillas dentro de la multitud. Pastor, pero él no era bien recibido en Nazaret. Para él ejercer el ministerio se fue. Se fue a Capernaum, ¿no? Sí, él mismo dijo, no hay buen profeta en tu propia tierra. Sí, ahí nace. Tú sabes que ellos convivieron mucho en Nazaret. Y Jesús mismo se fue luego, pero luego regresó, aunque no por mucho tiempo, tuve que regresaba. Pero su ejercicio, su ministerio sí lo fue asentando cuando la gente veía los milagros. Y aún viendo los milagros lo rechazaban. Sí. Porque tú sabes que el asunto de Dios es de fe, es de creencia. Y hay gente que a veces aún tú ves el milagro, tú ves lo que ves, y hay gente que dice no cree, pone otra excusa, pone otra cosa. Él hizo como su centro de operaciones fuera en Nazaret, preparó su proyecto mesiánico y comenzó entonces a dar pruebas. ¿Cuál fue el mayor legado de Jesús a la humanidad? Mira, el mayor legado que Jesús dejó a la humanidad fue el arrepentimiento, el perdón de pecado, la libertad que hoy vivimos en Cristo Jesús. Ciertamente, pastor, que nosotros entendemos que no solo en Semana Santa, sino a lo largo de nuestras vidas como seres humanos imperfectos, nuestra naturaleza merita una pausa para la reflexión, para el arrepentimiento, para la reconciliación con nosotros mismos, con la humanidad, con los demás. Estamos muy agradecidos de recibir su testimonio, su relato de fe en Esfera Global y que este proyecto sirva de vehículo para dedicar esta hora especial a Jesús, Dios y transformador. Vamos a tener muchos testimonios más en nuestro programa en el día de hoy. Continuamos con Esfera Global. Regresamos. Continuamos. Dedicamos un programa especial de 1 hora completa a Jesús, Dios y transformador. Y usted que está en sus casas puede compartirnos cualquier experiencia de fe que tenga directamente con el encuentro con Jesús. @Esfera Global es nuestro usuario. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Creyentes y no creyentes, cristianos que buscan afianzar, profundizar su fe, algunos adversarios frontales de la religión, otros que quieren datos verificables para acercarse a la verdad, cuestionan constantemente a lo largo de la historia la vida de Jesús y su existencia material. Nosotros vamos a conversar sobre la vida de Jesús, su impronta a toda la humanidad, el legado de este hombre que a más de 2000 años sigue ocupando la atención y los grandes cuestionamientos de toda la humanidad. Con nuestro invitado especial, don Marcos Villamán. Él es teólogo, es sociólogo, director del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Bienvenido, doctor. Gracias por estar en Esfera Global. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Para nosotros es un honor que una persona de su estatura intelectual siempre nos diga un sí, pero sobre todo en este tema, que sabemos que usted ha profundizado y que tiene una vasta formación. Muchas gracias. ¿Por qué no sabemos nada de Jesús desde su nacimiento? ¿Eso responde a una época? Porque mucha gente, bueno, Jesús tiene un episodio muy breve, aparece como un niño muy inquieto, pero desaparece como un apagón histórico y ya llega como un adulto. Sí, lo que pasa es que en la época de Jesús, la niñez no era considerada una fase de la vida relevante. Y lo que sucede es que efectivamente la vida de los seres humanos es contada a partir de su adultez. Con Jesús pasa algo similar. Evidentemente Jesús es quien tiene una práctica histórica
ese es el punto de partida para contarla, y desde ahí entonces se echa hacia atrás y hay una especie de reflexión de lo que debió haber sido la niñez de Jesús, que la encontramos sobre todo en Mateo y en Lucas, los llamados evangelios de la infancia, que son un relato construido por los cristianos en diálogo con la familia de Jesús, en diálogo con quienes estuvieron con él, pero no es el núcleo duro de la información que quieren transmitir. Repito, porque no era en ese momento una consideración relevante lo que era la vida en la niñez de los seres humanos en general, también la de Jesús. ¿Por qué se escribe la historia antes y después de Cristo? Jesús fue un ser humano fascinante. Sin dudas. Y sin duda él genera un movimiento histórico que produce novedades indiscutibles, rupturas con prácticas anteriores y apertura a maneras nuevas de hacer las cosas. Entonces Jesús es un referente para un antes y después en la historia humana. Sin duda, cuando uno ve lo que significó, lo que de él se dice y el movimiento que genera, uno tiene que concluir que la historia, por lo menos en Occidente, se escribe antes y después de Jesús. Don Marcos, ¿es cierto todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre Jesús? Yo puedo decir que sí y que no. Depende qué queremos decir. La Escritura Sagrada es una escritura desde la fe. Desde la fe significa entonces que hay una proclamación de Jesús como el Señor, una asunción de Él como el Señor y una predicación de Él como el Señor. Esa es la intención fundamental. No es un escrito de erudición, sino de convocación a la fe. Siendo así, entonces, lo importante es para un creyente aproximarse a esa figura de Jesús para transformar la vida de ese creyente y desde ahí la historia humana hacia una vida humana más cercana a lo que Jesús pensó, predicó e hizo en su práctica histórica. ¿Cómo un personaje tan trascendental no dejó nada escrito? La escritura en tiempos de Jesús era algo muy reservado a grupos muy pequeños. Se dice que Jesús probablemente supo escribir porque en algún momento en la escritura se agacha y escribe en la tierra, que ahí podría ser que haya sabido escribir y leer, pero era un bien de pocos seres humanos. Lo que pasa es que después de Jesús, los evangelios han escrito el primero, probablemente unos 30 o 40 años después de Jesús, empieza a ser más común la escritura y sobre todo las comunidades que se forman en torno a la persona de Jesús están interesadas en comunicar la experiencia de Jesús y entonces empiezan a escribir. Pero no era una práctica cotidiana la escritura en ese momento. ¿Y hay certeza acerca de lo que dijo, de lo que hizo? ¿Son fiables los escritos? Yo creo que sí, en el sentido creyente. Es decir, sin duda hay un núcleo duro de Jesús que uno puede verificar por diferentes fuentes conocidas, como son los evangelios, y otras no tan conocidas, como son otras fuentes también cristianas, pero que no son canónicas. Es decir, no son asumidas como una predicación objetiva, aceptable desde la fe. Entonces, por ahí encontramos una cantidad de información acerca de Jesús que no permiten ya en este momento dudar de la existencia histórica. Antes hubo discusiones de si Jesús existió o no existió, ya hoy no se discute. Otra cosa es lo que dijo, lo que no dijo, lo que hizo, lo que no hizo. Eso ya es un debate que va a ser eterno por la relevancia de lo que te está planteado allí como sentido de la vida. Y de hecho el carácter subjetivo de la historia. También. Pasional, emocional, todo lo que confluye en la historia. Y usted acaba brillantemente de responder la pregunta que tenía. ¿Hay otros textos que no sean los canónicos, los evangelios, no cristianos, en los que se pueda verificar auténticamente o que coincidan con los evangelios? ¿Usted ha podido en su formación constatar algunos no cristianos que sean coincidentes con los evangelios? No cristianos no tanto, pero cristianos sí, aunque no sean, repito, canónicos. Es decir, en cierto momento la comunidad cristiana, la iglesia, definió lo que iba a aceptar como libros canónicos, así como libros oficialmente cristianos. Y ahí tenemos, por ejemplo, los evangelios. Son los 4 evangelios, pero hay muchos más evangelios, pero no son canónicos.
Bien. Lo que no quiere decir que lo que diga no sea cierto, sino que hay elementos de lo que dicen que la iglesia no asume como tal. Hay formulaciones, relatos que podrían ser históricos, pero a la iglesia le significó en el momento en que definió lo que iba a asumir como no tan creíble, no tan históricamente relevante para darlo a la comunidad cristiana como la información oficial acerca de Jesús. Entonces tenemos esa distinción, pero la literatura no canónica es muy amplia, muy amplia y muy útil, muy útil. Hablemos de lo que hizo Jesús. Cuando Él arma su proyecto, escoge un grupo de personas, su proyecto multiplicador, pudiéramos decir. ¿Usted encuentra similitud con las formas de organización de nuestra época? No le quiero preguntar si política, pero estoy tentada. Pero diversas organizaciones que hay en la sociedad, que tienen relaciones públicas, que tienen un mensaje, que tienen un objeto. ¿Cómo pudiéramos pensar en ese Jesús más cercano? Bueno, lo primero hay que decir es que toda estructura que crean los seres humanos se parecen, porque los seres humanos generan respuestas humanas a los problemas. En el caso de Jesús hay que decir que hay que entender bien que el momento en que Jesús está viviendo es un momento de una esperanza apocalíptica muy específica. Jesús estaba esperando el fin de los tiempos y convoca y predica con esta perspectiva. Evidentemente, en vez de ocurrir el fin de los tiempos, ocurrió el fin de su tiempo. Tiempo. Eso es importante, don Marco. Claro, lo asesinan, pero, dice el Evangelio, Dios resucitó. Y esto se genera todo un movimiento histórico que está en continuidad con los que Él convocó. Si Jesús no anda solo, sino que cuando se lanza a la práctica de la predicación, convoca a un conjunto de seres humanos, hombres y mujeres, aunque las mujeres son menos notables en el grupo de Jesús, y con ellos empieza la predicación. Evidentemente, genera un conflicto sumamente grave en el contexto histórico que le corresponde vivir con el templo de Jerusalén, con quienes dominan el templo de Jerusalén, con los sacerdotes de la época, que son vistos por Jesús como prostitución con respecto a lo que es la predicación y la visión de la fe que él tenía. Y estos otros también responden agresivamente a Jesús. Eso acaba en un asesinato. Jesús, si bien no proclamaba lineamientos políticos, se oponía al poder, que era la forma política, sí, ¿no? Ahí tenemos otro problema. Es que en tiempos de Jesús, religión y política era un todo, un conjunto difícil de separar. Pues bien, no estamos errados. Entonces, si bien Jesús vive su experiencia histórica religiosamente, no es mentira que tiene una incidencia política evidente. El templo de Jerusalén era el poder político fundamental, era el centro del poder político y Jesús arremete contra el templo. Cuando uno lee el Evangelio y uno tiene conciencia de lo que significa el templo, ver a Jesús que llega a Jerusalén, según Marcos, da la vuelta por el templo, se retira y al día siguiente lo asalta, es un asunto sumamente grave. Sí. Es decir, Jesús, simbólicamente claro, es un atentado al poder. Al poder. Sí, Jesús arremete, entra al templo, toma el templo y denuncia al templo y a quienes hacen vida en el templo. Por eso, desgraciadamente, en ese momento define su muerte. Y acto seguido, pocos días después, es hecho preso y es crucificado. No tiene más remedio que a alguien que hacía eso matarlo. A mí me encanta porque usted se adelanta a mis preguntas, don Marco. Le iba a preguntar por qué fue que duró tan poco y por qué escoge Jerusalén. Él sabía la importancia de Jerusalén. Claro. Va allí y 3 años apenas y desaparece. Quizás menos. Quizás menos. Quizás 2 años y un poquito. Sí, es decir, Jesús se lanza a la predicación después de Juan el Bautista, a quien Jesús conoció y admiró, sí. y quizás fue discípulo. Entonces Jesús se lanza a una predicación, pero una predicación que por la coherencia le lleva a enfrentar los poderes políticos religiosos de la época. Y eso tiene un desenlace relativamente rápido. No era posible una predicación de ese tipo, un movimiento geográfico en predicación de ese tipo, como la de Jesús, y pretender permanecer mucho tiempo vivo. Entonces era una cosa imposible. Me llamó mucho la atención que usted dice que Jesús vino a anunciar el final de los tiempos. ¿Desconocía que con él terminaba la historia?
¿Cómo es la cosa? En cuanto ¿O que él pensó que con él terminaba? En cuanto que ser humano, Jesús era un creyente. Repito, que como Juan el Bautista creían en que Dios estaba por llegar a culminar los tiempos. Esa fe lo movió, esa fe le llevó a la predicación y le llevó a entregar la vida. Evidentemente, ese fin de los tiempos no siempre ocurrió, o no ocurrió como él pensaba que iba a ocurrir. Acabó el fin de su tiempo e inauguró tiempos nuevos con respecto a los cuales también esperamos su fin hasta hoy. Una pregunta, don Marco, que yo no puedo evitar. Mientras Jesús estuvo predicando, estableció y desarrolló su proyecto, que fue corto pero contundente, existían otras civilizaciones. ¿Por qué Dios decide revelársele solo a un grupo? Los chinos estaban por ahí hace mucho tiempo. Entonces, tenemos fe, pertenezco a la fe, pero me inunda esa duda. Sí, no, que es muy razonable, pero hay que decir que Dios respeta su creación. Dios crea seres humanos. Los seres humanos son culturales. Sí. Es inevitable que sean culturales. Entonces la fe, en este caso la fe de Jesús, es también cultural. Y lo que tenemos es una relación de antes de Jesús, de todo Israel, y después con Jesús, especial con Dios, con ese Dios de Israel. Eso no quiere decir que sea la única manera de hablar de Dios, pero sí es la manera escogida por Dios mismo y por Jesús para comunicarlo a la humanidad. Evidentemente, después tenemos una diversidad de expresiones religiosas, que usted conoce muy bien, desde el Islam al budismo. La pretensión es que haya la posibilidad de una confluencia dialogante entre esas maneras de entender a Dios y que eso genere una respuesta a los seres humanos, a las preguntas que los seres humanos se hacen, que les permita tener respuestas más sólidas con respecto al sentido de su vida y orientar su práctica de manera más sensata, más correcta, más adecuada, que dé pie a que vivamos como seres humanos. Finalmente, para concluir, ¿cómo se explica el misterio de la ascensión? Porque de verdad, el que sigue la cristología, y a usted le agradezco que siempre me escucha, ¿cómo nos explicamos esto? Dios se apodera de un cuerpo, encarna, el Dios perfecto, en una materia imperfecta, pero jamás apareció el cuerpo de Jesús. Se supone que resucita en forma carnal, espiritual. El manto de Turín realmente envolvió su cuerpo. Mire, lo que pasa es que cuando hablamos de estas cosas que usted acaba de plantear, estamos en el límite de la comprensión humana. Sí. Y en ese límite, la única manera de abordarlo es simbólicamente. No hay forma de hacerlo racionalmente en términos de la ciencia, por ejemplo. Es simbólicamente. El lenguaje simbólico es eso. Son símbolos para indicar, para señalar una dirección, nunca para dar cuenta con precisión científica de un hecho como tal, si no fuera entonces un lenguaje simbólico. Eso pasa mucho con aspectos de la fe, la ascensión, por ejemplo. ¿Qué es lo que queremos decir? Que Jesús, que fue asesinado, Dios lo resucitó. Y que una vez que ha resucitado, vuelve a la vida y se va a la casa del Padre. ¿Cómo usted dice eso? Pues lo dice así o lo dice con símbolos. Ahora, pretender que haya una precisión exacta con respecto a esa realidad es imposible, porque es una realidad que nos trasciende, nos desborda y nos queda grande. Sin embargo, nos da sentido para poder vivir y vivir con dignidad en este tiempo que nos corresponde vivir. Por eso me preguntaba al inicio, que ¿por qué no entender este tema por fe? Agradezco muchísimo, don Marcos, esta valiosísima intervención que nos va a servir para largo. Aquí hay que volver a los textos y creo que voy a concluir apegándome mucho a los autores presocráticos. La perfección del ser es volver a Dios y Dios es la nada. Jesús volvió al infinito, a su esencia. Como Jesús creemos que Dios es la razón de todas las cosas. Amén. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con nuestro programa. Regresamos.
Continuamos. Jesús reúne a una nueva familia a través de su mensaje y a través de su actuación. Este grupo íntimo al que Él mismo elige son los continuadores de su misión. En este sentido, Él crea el Círculo de los 12. En sus orígenes, el título de apóstoles va más allá de este círculo íntimo de personas, pero se fue restringiendo cada vez más a Él, a Jesús. En Lucas, que siempre cita a los 12 apóstoles, la expresión se convierte prácticamente en sinónimo de los 12. En el Evangelio de Marcos se dice que Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con Él. Hasta entonces todo había ocurrido a orillas del mar, pero Jesús se aparta a un lugar de mayor comunión con el Padre, menos cerca de lo cotidiano. Y Lucas refuerza ese aspecto cuando señala que Jesús se fue a la montaña y pasó la noche orando, y al día siguiente llamó a sus discípulos y escogió a solo 12 de ellos y los llamó apóstoles. De esta manera, la llamada de los 12 tiene un sentido teológico que lo conecta a una elección que tiene una raíz en el diálogo del Hijo con el Padre y está anclada en Él. Sin embargo, desde un punto de vista funcional, social y más humano, podríamos pensar que estos 12, que no se autopostularon voluntariamente, fueron los elegidos para asumir con Jesús su labor mesiánica en la organización, en el proyecto más trascendental de todos los tiempos, el más revolucionario, y todos ellos asumieron la causa de Jesús a través de tareas de comunicación de su mensaje, distintos recorridos en los que hacían contacto con el pueblo, con la gente más excluida del sistema, en un objetivo que era totalmente contrapuesto al poder establecido de la época. Ahí se supone que Jesús inicia su vida pública aproximadamente a los 30 años. Vamos a iniciar el doble diálogo de hoy con el pastor Víctor Medina y el teólogo Gerard Miranda. A ambos les doy una cordial bienvenida a Esfera Global. Pastor, gracias por estar aquí. Gerard, muchísimas gracias. Anunciado en la introducción el círculo de 12 que conformó Jesús. Hablemos sobre ellos. ¿Quiénes eran, pastor, los 12 y cómo los escoge Jesús? Bueno, eran básicamente 12 hombres comunes y corrientes de una vida social natural de su época. Tenían, de acuerdo a su perspectiva, tenían diferentes estratos sociales. Tú ves un publicano, tú ves una persona, un grupo de pescadores. Jesús es enfático donde dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que está en los cielos, Juan 6:44, no lo enviare a mí. Entonces el grupo de Jesús era su grupo de acción y no eran solo 12, sino tú vas a ver 70, vas a ver 500 y definitivamente se convirtió en un movimiento bastante interesante. ¿Cuáles eran las características de esta agrupación, Gerard? Yo creo que la característica fundamental es esa diversidad, porque en el proyecto político, cultural, social que tiene el cristianismo, ese universalismo engloba a un conjunto de personas de distintas formas de pensar, estratos sociales, etc. En ese marco también están las mujeres. El Evangelio de Lucas señala que las mujeres sostenían el ministerio de Jesús económicamente, daban un gran aporte económico. También la primera mujer que vio, el primer ser que vio al hombre resucitado, a Jesucristo resucitado, fue una mujer. Entonces, las mujeres van a ocupar un papel muy importante a partir incluso del mensaje de igualdad que va a propiciar el cristianismo. ¿No era también estratégico que la mujer tuviera importancia en el relato de Jesús cuando era la población menos importante, cultural y políticamente hablando entonces, junto con los niños? Entonces Jesús, que estaba contrapuesto a todo el orden que imperaba allí, dice, mira, dejen que los niños vengan a mí, es de ellos el reino de los cielos, y le da importancia y le da relevancia a estos grupos. Si nosotros vemos cómo estaba conformada la clase social de la época, tú tienes un grupo de celotes, que eran personas huelguistas o sindicalistas, por así decir. Tú tienes a los herodianos, que eran partidarios de los Herodes. Tienes a los fariseos, que era una clase religiosa la más poluta, la más pulcra, probablemente de la época, aunque tenía su corrupción natural. Tienes a los escribas, que era un grupo de traductores que en su mayoría estaba adherido al partido de los fariseos. Y tienes a los saduceos. Los saduceos eran evidentemente la oligarquía religiosa de la época y bueno, y gravitaban en torno al templo.
en estas estructuras, cuando Cristo viene a incluir a la mujer era considerada no solo producto de la religión judía, sino también del contexto global, o sea, del helenismo que imperaba, que los Herodes habían traído al momento social. Tú tienes a una mujer que estaba colocada al margen. Entonces sí, Cristo viene a elevar. De hecho, cuando acusan el cristianismo de ser excluyente, pues Cristo comenzó incluyendo a la mujer y dio un golpe sobre la mesa. Evidentemente el mundo antiguo tenía un prejuicio hacia la mujer, sin embargo, dentro no solamente del cristianismo, sino de la misma comunidad judía, habían cierto grado de, digamos, de libertad en el aspecto femenino que no habían alcanzado en el mundo grecorromano. Por eso, el hecho de solamente dominar bienes económicos en aquel tiempo o poder ser discípulo de Jesucristo cuando las mujeres estaban restringidas a no poder participar ni siquiera de alguna filosofía, etcétera. Muy pocas en Grecia lo hicieron. Ya representa una revolución que progresivamente se fue dando dentro del cristianismo. Y hemos tocado algunos aspectos de política o de grupos sociales. ¿Se parecía esta asociación, este grupo que escogió Jesús a algún tipo de partido político o movimiento social como los que predominan en nuestra sociedad? Bueno, los que predominan en nuestra sociedad no necesariamente. Sin embargo, los que predominaban en la sociedad de Cristo sí. Bueno, yo, siguiendo con la línea, yo cambiaría el orden incluso de la pregunta. O sea, ¿hasta qué punto los movimientos políticos contemporáneos y de la historia del cristianismo en los 2000 años han tomado del cristianismo esto? Pero no, el cristianismo no se reduce a los movimientos políticos que habían en la época. Ahora bien, el impacto que ha tenido, por ejemplo, el cristianismo dentro de la historia política sí es grande. Básicamente todos los movimientos políticos del siglo XX y la política como se ha construido siguen fundándose dentro de una escatología secular. El mesianismo político, el discurso político tiene mucho de mesiánico, de igualdad. Perdóname, Gerald, pero yo creo que el mesianismo político lo estamos viviendo en nuestro país ahora mismo. O sea, no en el siglo XX, en el XXI también. Sí, o sea, eso existía en otras comunidades que no eran necesariamente judio-cristianas. No por menos que esto ha sido, creo, el proyecto más trascendental de la historia de la humanidad. Sin duda. Aunque llamarle revolucionario todavía por todo esto del movimiento de izquierda y demás crea ruido en algunas personas. Bueno, pero de hecho lo fue. O sea, Cristo fue un revolucionario en su época porque rompió paradigmas. Creo que un hecho que fue bastante desafiante fue la entrada en el templo en Jerusalén, porque eso fue un desafío realmente. Era un símbolo y tomar el templo desafío pero a la tú sabes, élite política, ¿no? Ese desafío fue literalmente a la religión. Cristo entra al templo y dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, citando dos pasajes claves para los judíos en Jeremías e Isaías. Yo considero que sí tiene una trascendencia política. Evidentemente, la época, no se puede separar la política de la religión en ese momento. De hecho, la entrada magistral de Jesucristo es una entrada política hasta cierto punto, porque Él entra en un pollino, que era el símbolo con el cual entraban los reyes en el Antiguo Testamento. Se había mencionado la comunidad de Qumran o los esenios. Dentro de los rollos del Mar Muerto se han encontrado dos tipos de mesías que ellos también tenían, que era un mesías más político, un mesías religioso, que convergían en una figura. Entonces, de alguna u otra forma, cuando Jesucristo entra aquí, incluso el Evangelio de Juan menciona de que los fariseos y los saduceos especialmente ya dijeron, no, a este hombre hay que detenerlo porque va a causar un problema, una revolución, y va a destruir el orden cultural, político, religioso que nosotros tenemos acá. Entonces, por la forma de la entrada, de hecho, la gente lo aclamó como rey porque el símbolo era, bueno, aquí está entrando el hijo de David, el Mesías político que hemos tenido. La trascendencia política fue sofocada al instante. Sin embargo, la trascendencia espiritual es la que nos tiene hoy haciendo un programa de televisión y dialogando sobre estos temas. Perfecto. Con estas intervenciones, yo creo que mantienen a los seguidores de Esfera Global y a todo el que pueda entrar en contacto con nuestro programa atentos a lo que estamos debatiendo. Los voy a invitar a una breve pausa de comerciales. Cuando retornemos vamos a seguir desarrollando la historiografía desde un punto de vista teológico, filosófico y dogmático del hombre más trascendental de todos los tiempos, Jesús de Nazaret. Vamos a la pausa.
Regresamos. Continuamos. ¿Usted cree en Jesús, Hijo de Dios? Claro, claro. Claro, igual que tú. Sí. Sí, sí. 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 Claro que creo en Jesús. Claro que creo en Dios. ¿A qué iglesia pertenece? La cristiana. Católica. Sigo los pasos de Jesucristo. Iglesia pentecostal. A la católica. A la cristiana. Evangélica. A la iglesia católica. A la católica. A la católica. ¿Cuál considera que fue su legado más grande a la humanidad? Sacrificio de Jesucristo. Traernos a la vida. Dar su vida por nosotros. Grande morir por nosotros, por nuestro pecado en la cruz del Calvario. El sacrificio por todos nosotros. Bueno, que creó el mundo. El amor. Querernos uno al otro. El sacrificio de su vida por todos nosotros. ¿Cómo conmemora su pasión, muerte y resurrección? Así tranquilo en mi casa. Iglesia y eso. Llevar los mandamientos como debe ser. No hay nada que celebrar. Analizo, leo la Biblia. Tranquila, yendo a la iglesia en paz. Yo la paso en mi casa y en mi iglesia. Que voy a la iglesia. Cristo siempre ha vivido. ¿Por qué nada más murió una sola vez? Tranquilo, sin mucho movimiento, en la casa. Acabamos de ver lo que dice la gente en las calles de Santo Domingo acerca de si cree en Dios. De un total de 9 creen en Dios. Una persona dice seguir los mandamientos de Dios. Ha habido una persona que confiesa ser cristiano, pero en total 3 cristianos protestantes, 5 católicos. Quiero invitarles a ustedes a que comentemos los resultados de estas respuestas. Y es algo que me genera curiosidad. He estado indagando, incluso moviéndome en diferentes provincias, notando que el protestantismo ha evolucionado de manera importante en nuestro país. ¿Ustedes tienen algún estudio, alguna posición al respecto? ¿Está cayendo en declive la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica como tal, desde el Concilio de Trento, desde el año 1545, donde fija sus posturas antirreformistas, y tú vas a tener 20.000 confesiones actualmente que se denominan protestantes, 20.000. Tú tienes por otro lado una Iglesia Católica que ha mantenido con ligeras variaciones su ortodoxia basada en los cánones del Concilio de Trento de 1545. De hecho, eso ha hecho, valga la redundancia, que el movimiento y el dinamismo de la Iglesia Católica como tal se vea ralentizado. Y por otro lado tienes lo que son las estadísticas que muestran dónde el protestantismo y el cristianismo han crecido más, y básicamente el centro de gravedad, que era Europa, se movió en un tiempo a lo que es Estados Unidos, ya al siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, las misiones en el siglo XX, entonces van a hacer que el centro de gravedad se mueva a América Latina y a Asia. Actualmente tú tienes las mayores tasas de crecimiento de lo que es el protestantismo como lo conocemos en Latinoamérica y en Asia. Y por eso tú ves que eso está reflejado ahí. Ahora, lo que a mí me preocupa particularmente es que las estadísticas hablan de una sociedad que cree en Dios, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Sí ha tenido un repunte el protestantismo porque se ha, digamos, instalado dentro de más aspectos culturales, en la música, en su forma de adoración, etcétera, y en su espiritualidad. Sin embargo, el catolicismo también todavía tiene una fuerza dogmática y doctrinal enorme, son 2000 años, claro, y cultural que tiene.
Y en la República Dominicana, bueno, el protestantismo ha logrado, digamos, también algunas reformas en las leyes que les permiten ahora a algunos pastores casar, etcétera. Ya hablamos de Jerusalén, hablamos de los 12, vamos a acercarnos a la pasión y muerte de Cristo. Pero primero, ¿qué sucede en el Getsemaní, que fue trascendental para toda la historia de la humanidad? Bueno, yo creo que Getsemaní muestra lo que en teología vemos al 100% hombre y 100% Dios. Yo creo que hay Cristo que exuda gotas de sangre, dice el Evangelio. Eso se llama hematidrosis, producto de un estrés profundo. Obviamente no eran goterones, eran pigmentaciones en el sudor. Pero bueno, el Evangelio va a los escritores y yo creo que eso enriquece muchísimo la interpretación cuando tú tienes diferentes abordajes. Y es Lucas que va básicamente a hacer ciertas acotaciones como médico. Jesús estaba muy estresado, Jesús estaba lidiando algo que yo le llamo una gran paradoja, y es que el omnisciente, en la persona de Jesús, estaba enfrentando algo que no conocía. Y esto es paradójico. ¿Qué no conocía Cristo? Cristo no conocía a lo que sabía el pecado, que definitivamente eso fue que vino al mundo, a librar al mundo del pecado. Juan anuncia aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tal, la labor fundamental de Jesús no era devolverle el poder. Y fíjate que la oración de Jesús en Getsemaní fue muy clara. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y es una lección clara de la soberanía de Dios. Ahí vemos la figura del Padre, su soberanía. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Y vemos entonces la interacción en el Gólgota, cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ahí le paso ayer. Que siempre he dicho, pastor, que si hay, y vamos a hablar de las 7 palabras, pero si hay, para mí, dentro de esas 7 palabras, algo muy cierto, y que me parece irrefutable, es, tengo sed, ¿y por qué me has abandonado? Claro. O sea, de lo otro puedo dudar, pero de esas dos, si lo piensan, como la lógica humana apunta, tengo sed por la primera. Bien, una cosa es que el Getsemaní tampoco puede ser visto como un proceso definitivo, pero también implica la resurrección, implica también el retorno, la escatología, porque, o sea, el Getsemaní sin la resurrección también tiene un problema, porque toda la reinterpretación posterior de los apóstoles va a partir de la resurrección, ¿no? El hombre resucitó y por lo tanto tiene. Entonces, yo creo que eso lo resume Pablo cuando dice, bueno, la paga del pecado es la muerte, pero es la muerte eterna y no es la muerte de cualquier persona, es la muerte solamente de Dios, porque el pecado no puede ser pagado por ninguna persona. Por lo tanto, lo que sucede en Getsemaní es justamente esa culpa, ese pecado que se había cometido, que se había heredado. O sea, en Cristo hay un perdón de los pecados según lo que relata toda la historia del orden salutis. Y eso, entonces, eso explica, Gerard, que Jesús vino a anunciar el fin de los tiempos, pero fue su propio tiempo. Bueno, es como, el fin. como acabas de decir, que esa culpa no podía ser paga por otra persona, sino por el propio Dios, es la muerte de Dios. Entonces, como Él vino a anunciar el fin de los tiempos, pero al final seguimos aquí, se acabó su tiempo en la tierra. Es el fin de los tiempos porque ya es el fin también del siglo, se ha instaurado un nuevo reino, que es el reino de Dios en la tierra. O sea, pero la escatología cristiana es el ya, pero todavía no. O sea, ese acto es definitivo, absoluto, completo, somos redimidos allí. Pero también desde ese momento la historia humana y la historia divina se terminan de encontrar, y entonces hay una posibilidad de una escatología final en la segunda venida. ¿Qué fallas encontró Jesús que tenía la certeza en Pedro que lo iba a traicionar? Lo que se plantea ahí evidentemente es un tema muy espiritual, mira, y yo pienso que también proyecta la calidad de nosotros que estamos. Gerald cita Romanos 3, Romanos 6, perdón, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tú te vas a 3 capítulos anteriores en Romanos, capítulo 3, verso 10, te dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Tú ves a este Pedro, que era un personaje fúrico en algún punto, colérico si se quiere llamar, sin embargo, va a ser un cobarde en ese momento.
todos nosotros hemos actuado de una manera u otra en ese sentido. Sin embargo, después de la resurrección, que ese punto es cardinal, tú vas a ver a otro Pedro. Un Pedro es el que tú lees en los evangelios y otro Pedro es el que tú ves en el libro de los Hechos, que al concilio le dice en el capítulo 4, le dice, miren, ¿ustedes creen que está bien que yo niegue a Cristo y que los obedezca a ustedes? Pero fue justamente el episodio que vimos anteriormente, donde él sí negó. Entonces fue la omnisciencia de Dios y también la formación. Ahora, a mí me parece muy importante lo que Gerald dice sobre el tema de la resurrección. Pablo dice en 1 Corintios 15, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Y es que el pilar del cristianismo es la resurrección, porque ¿y qué es lo que celebramos en esta época? No es solo la muerte o la pasión o el Getsemaní, es la resurrección. Un hecho aislado, simple y llanamente, sería la tortura de un hombre y la masacre de un hombre. Como la de muchos, como la de Alejandro Magno, que hereda de los de la India, el colgar personas en cruces, y esto los romanos lo heredan y bueno, se sigue esa práctica. Simple y llanamente era un acto de castigo público. Ahora, vamos a asumir esta interesante intervención suya como una reflexión final para permitir que Gerard también reflexione sobre este punto, específicamente sobre el misterio de la cruz, porque durante los primeros 4 siglos la cruz era símbolo de vergüenza. Y los propios cristianos intentaban ocultar un poco el tema de la cruz. ¿Cómo pasa a ser el símbolo de la salvación y de la redención? Bueno, hay un proceso histórico, obviamente dentro de la iglesia se va estableciendo como un símbolo y es algo interesante porque hay una diferencia entre una cruz, también el crucifijo es otro tipo de símbolo porque ya está el Cristo puesto allí, pero es como un símbolo, digamos, cristiano, que creo que hace alrededor del siglo ya III o IV es un poco más aceptado dentro de la iglesia, porque representa el momento en el cual el cristianismo, digamos, se funda, el perdón de los pecados, y tiene que ser vista más como un objeto de oración, porque en algún tiempo llegó a ser puesta como objeto de oración, y algunos incluso hoy lo tienen, es como un símbolo de que allí está presente la salvación de la humanidad o el mensaje cristiano de que en Cristo los pecados han sido perdonados. Entonces, ese aspecto simbólico ha evolucionado. Pastor Víctor, Gerard, muchísimas gracias. Yo creo que no podemos resolver el gran misterio de Cristo en una hora, claro, pero hemos tenido un interesante, importante y edificante doble diálogo. Concluimos con esta parte del programa. Vamos a las conclusiones. La evolución de su liderazgo le fue generando un fuerte rechazo por parte de quienes lo consideraban como una amenaza a sus intereses vinculados al poder de los romanos y a la preservación de las injusticias sociales de la época, básicamente el centro de la crítica de Jesús. Tras los vítores a su entrada en Jerusalén, el conflicto se agravó y las autoridades religiosas reunieron al Sanedrín, es decir, al Consejo de Ancianos, con la finalidad de arrestar al proclamado Mesías y entregarlo posteriormente a los romanos para su ejecución. El Getsemaní fue el lugar simbólico de la soledad de Jesús, que pese a estar acompañados por sus discípulos, a quienes se les había encomendado mantenerse vigilia, se quedaron dormidos y peor aún, llegada la hora de su detención, lo abandonaron. Solo Pedro le siguió a escondidas, pero como lo predijo antes Jesús, le negó en 3 ocasiones antes del canto del gallo. El hombre al que Caifás y su grupo de líderes religiosos no pudieron atribuirle falta alguna, fue remitido a la autoridad judicial representada por Poncio Pilato para ser juzgado y condenado. A pesar de que éste también lo declaró inocente de manera irresponsable y temerosa de las consecuencias políticas de la época, no lo liberó, se lo entregó a la inmensa multitud que decidió luego su muerte. Aconteció que aquella multitud que pocos días antes le aclamaba, manipulada por los sumos sacerdotes, liberó a Barrabás y condenó a Jesús. Así el Mesías, el hombre que contradijo el poder de la época, fue asesinado en el Gólgota para días después resucitar y redimir a toda la humanidad. Esto es todo hoy en Esfera Global. Deseamos que este programa sirva como reflexión y paz a todos quienes hayan podido entrar en contacto con nuestro contenido.
Hasta la próxima semana.